Saludo a la doctora Verónica Ortega Gutiérrez. Ella es jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud aquí en el Estado y le agradezco nos acompañe. Muchísimas gracias. Aquí en el espacio informativo. Gracias a usted, doctora. Y bueno, ¿por qué? Porque la invitamos para hablar un poco de lo que sucedió hace unos días. La Secretaría de Salud, la Secretaría a nivel federal, dio un reconocimiento al Estado que obtuvo, me decía la doctora, por tercer año consecutivo, un reconocimiento, el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo con los indicadores Caminando a la Excelencia, en lo que corresponde a los programas de atención y prevención de la tuberculosis que opera la Secretaría de Salud. Bueno, pues de ello queremos hablar, pero además de las buenas noticias, saber por qué están ganando este reconocimiento y sobre todo a qué se debe y ante todo, cuáles son las condiciones que generan la tuberculosis, qué es, para que usted que nos escucha, que nos ve, también podamos comprender de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Muy pues entremos de lleno. ¿Qué es la tuberculosis? Bueno, mire, la tuberculosis está considerada como un problema de salud pública, ¿verdad? Es decir, es un padecimiento infectocontagioso capaz de transmitir la enfermedad de una persona enferma hasta 15 personas más que conviven a su alrededor. Pueden generar ese contagio. Y convivencia llamamos no solamente a la convivencia en el hogar, a la convivencia interna, sino también en la externa. ¿Qué pasa con un paciente con tuberculosis que no es detectado, no es diagnosticado a tiempo y entonces no inicia tratamiento y empieza a contagiar la enfermedad, ¿verdad? A transmitir la enfermedad a amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ¿verdad? En el mismo transporte, ¿no? Cuando tiene acercamiento con otras personas. Sí, se necesitan algunas condiciones para hacerlo, ¿verdad? Condiciones que favorecen a la transmisión. ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo, la falta de ventilación. Normalmente eso se puede presentar no en un transporte público, ¿verdad? Salvo que se trate del conductor, ¿no? O en el metro. Sí, o en el metro. Digo, aquí no tenemos metro, pero... Pero sí en el hogar y en el trabajo y en la escuela, ¿verdad? Se requieren de muchas horas de convivencia, es decir, un promedio de 8 horas diarias de convivencia con esa persona en condiciones de hacinamiento, de falta de ventilación, de falta de higiene, ¿sí? Esas son las condiciones, es el espacio donde se puede dar que favorecen la transmisión, ¿verdad? ¿Qué nos la genera? Bien, doctora? Es un complejo de bacterias que se llaman complejo micobacterias o bacterias tuberculosas. Existe una en especial que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria tiene la capacidad que en el medio ambiente se puede destruir muy fácilmente, pero ingresa a un organismo y tiene su hábitat para la reproducción, para la multiplicación, ¿sí? Entonces, ahí puede permanecer intacta, ¿sí? Puede permanecer latente por muchos años, ¿sí? Alguien pudo haber estado en contacto con una persona con tuberculosis y existe un factor de inmunodeficiencia, ¿no? Es decir, alguien con cáncer, alguna persona que siempre está enferma frecuentemente, aunque no sea un proceso que su sistema inmunológico está muy debilitado, que se encuentre debilitado, como la diabetes mellitus, como el VIH-Sida, ¿sí? Esas son las condiciones favorables que hacen la diferencia entre una persona que no tiene un sistema inmunológico deficiente con el que lo tiene y entonces desarrolla la enfermedad. Algunos nunca la van a desarrollar y otros la van a desarrollar a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Por eso es considerada una enfermedad crónica, ¿sí? Es decir, puede presentarse a veces hasta los 10 años de haber estado en contacto con una persona. Y puede ser que no se desarrolle y uno nunca se entera que estuvo esa bacteria en el cuerpo. Solo que por hallazgo, ¿sí? Es decir, alguien se sometió a algunos estudios como placas de tórax y allí vamos a encontrar, siempre va a dejar una huella, esa micobacteria, ¿sí? Va a dejar una huella principalmente en los pulmones que nos permite identificar que ahí está, dormida, pero que existe dentro del organismo. Pues ¿sí? Se requieren de mucha información, de tener muchos cuidados para estar atendiendo posibles síntomas. ¿Qué señales tenemos que tomar en cuenta? Bien, doctora? La enfermedad o la tuberculosis, ¿verdad? En sus etapas avanzadas tiene manifestaciones inconfundibles, ¿no? La persona comienza a perder peso,
presenta fiebre de origen nocturno o vespertino, sin tener otros datos más, ¿verdad? Después comienza a presentar tos con flemas y a veces hasta sangre, ¿sí? Es decir, al toser hay presencia de sangre. Pero existe también pérdida de peso rápida, ¿sí? De evolución rápida. Entonces puede confundirse con algún padecimiento como cáncer, ¿sí? Pero existe una situación que a nosotros nos permite detectarla oportunamente. El primer síntoma siempre, en la mayoría de sus casos, es la tos, ¿sí? Y a veces se presenta la tos sin ningún otro síntoma asociado. Es decir, no hay fiebre. En sus etapas iniciales no existe fiebre, solamente presencia de tos. Es por esa razón que nosotros ofrecemos la detección a la población que presenta tos con flemas por más de 2 semanas de evolución. ¿Sí? Más de 2 semanas, si tenemos una tos, hay que tomar en cuenta, compañeros, en cuenta esto de la tos, que justo aquí teníamos a nuestra compañera Rosario que tenía justamente en este momento una crisis de tos, sí, pero va acompañada con una gripe, ¿no? Por decir, ya aquí tiene ella una situación de una enfermedad que se presenta con estos cambios de la temperatura, de la temporada, pero hay que tener cuidado si dura más de 2 semanas. Así es, pero también en los pacientes que tienen la posibilidad, ¿verdad?, de desarrollar tuberculosis, como son los pacientes diabéticos o pacientes con VIH o pacientes con alcoholismo o que se encuentren, que sean adictos a alguna droga. Entonces, en ellos, ¿verdad?, recomendamos que se realicen su detección. Cualquiera de nuestros centros de salud la ofrece de forma gratuita. Uno va al centro de salud y dice, quiero hacerme una prueba para saber si tengo o no la bacteria de la tuberculosis. Sí, saber si tengo o no tuberculosis. ¿Sí? Este estudio se llama baciloscopía y nosotros tenemos una red de laboratorios expertos en el diagnóstico oportuno de esta bacteria. ¿Sí? ¿Cuántos casos hemos tenido este año, doctora? Bien, en este año llevamos registrados 21 casos nuevos de tuberculosis pulmonar. El año pasado cerramos con 47 casos nuevos de tuberculosis pulmonar. Desde hace algunos años, ya llevamos 10 años trabajando con una estrategia de detección oportuna en grupos de riesgo, que nos ha permitido identificarlos de manera oportuna y cortar la cadena de transmisión. Si nosotros identificamos un caso oportunamente, evitamos que muchos más se enfermen y solamente tendremos un caso atendiendo. Es importante esta parte que usted nos señala de prevenir y ante cualquier síntoma, ante cualquier situación que pudiera indicarnos, los que ya mencionaba la doctora, qué señales tenemos que tomar en cuenta, pues acudir de inmediato al centro de salud, a la unidad médica, con un médico para saber si se tiene o no tuberculosis, porque además si se atiende a tiempo, pues se da el tratamiento adecuado. Así es importante que conozcan que la Secretaría de Salud cuenta con los esquemas de tratamiento más efectivos. Por eso es que nosotros contamos ahora con un reconocimiento nacional. ¿Sí? Ha resultado efectivo. Ha resultado efectivo. Además, también tenemos personal capacitado que se encarga de implementar la estrategia tratamiento acortado estrictamente supervisado. En los centros de salud proporcionan el tratamiento, no se va al domicilio del paciente, se administra y vigilamos que se cumpla. ¿Sí? Muy bien, pues es un tema que resulta interesante y sobre todo estarlo reiterando a la población para tomar en cuenta estas indicaciones que nos da la doctora, estas señales, y para comprender por qué el estado de Tlaxcala es reconocido nuevamente por 3er año con este primer lugar al nivel nacional en el reconocimiento que se tiene en el programa de atención y prevención de la tuberculosis. No son muchos casos, afortunadamente, y son resultado de estas acciones que se llevan a cabo. Doctora, claro, pues en otra ocasión seguimos hablando. Sí, es un tema muy amplio, ¿verdad? Muy amplio. En el que podemos comentar tanto y hacer tantas recomendaciones. La recomendación que yo le sugiero a la población es que acuda con nosotros, que resuelva sus dudas, ¿verdad? Muy bien. Porque la tuberculosis es curable si la detectamos a tiempo. Es mortal si la detectamos en forma avanzada. Esto es muy importante. Muy bien. ¿Hemos tenido decesos por tuberculosis? En los últimos años no. Muy bien, eso quiere decir que se previno y que se atendieron a tiempo, de manera oportuna. Claro. Doctora Verónica Ortega Gutiérrez, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con este tema que tiene que ver con la tuberculosis. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bonita tarde.